Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy día lunes estamos listos, Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font, para arrancar con la primera conversación de la noche, que gira en torno al cierre de diferentes consultas externas de varios hospitales del sistema público nacional. Pero en términos generales, queremos hablar hoy sobre la crisis en el sistema de salud pública. Nos acompaña el titular de la cartera de salud, Mariano Rayo, y está con nosotros también la procuradora de Derechos Humanos adjunta, ella es Gilda Morales. Ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La oficina del procurador ha emitido el día de hoy un comunicado en el que llama la crisis más grave que se ha visto en los últimos tiempos en el Sistema Nacional de Salud. Gracias a los dos por acompañarnos. Y definitivamente yo traía en mi listado de preguntas otra interrogante, pero cuando leo el comunicado de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, quisiera compartir lo que dicen las primeras líneas. La crisis en el recurso humano. Hay un déficit de personal médico, al extremo que los médicos pueden atender entre 15 y 30 pacientes diarios, sin mencionar que tienen que atender a pacientes también de consulta externa. Señor ministro, explíquenos cuál es la salida que tiene esta crisis. ¿Hay una salida acaso? Porque a lo largo del año hemos visto imágenes y noticias que nos retratan que prácticamente está en descalabro ese sistema que usted ha venido a dirigir. Bueno, buenas noches. Sin lugar a dudas, el comunicado de la Procuraduría de Derechos Humanos es oportuna. Además, contiene información veraz y pone varias cosas en un contexto real. Así que apreciamos muchísimo el comunicado porque termina de desnudar una realidad que estamos en este momento viviendo. Algunos de los hechos que se relatan en el comunicado son correctos. Esto al final, en estos días, es el resultado de muchos años, yo diría por lo menos unos 8 años de decisiones equivocadas en el sector salud, de una cooptación tanto de políticos como de proveedores del sistema. Hoy estamos viviendo el resultado de esas decisiones equivocadas, de la corrupción, de la falta de atención a los asuntos álgidos. Y por lo tanto no podemos negar, y creo que la conclusión de que esta es la peor crisis del sistema en los últimos 30 años, no dudo en decir que probablemente es así. Hay algunas recomendaciones que nos hace la Procuraduría, las compartimos plenamente y varias de ellas, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, pero coincidimos en las propuestas, las estamos implementando y de hecho les estamos invitando al Consejo Nacional de Salud el jueves para que conozcan cómo estamos respondiendo a las propuestas que nos hace la Procuraduría. En concreto, ¿qué cambios se tienen que poner en práctica? En realidad la pregunta es más de fondo. ¿Hay manera de resolver un sistema de salud que tiene una demanda gigantesca de guatemaltecos y una escasez de recursos grande también? No, hay formas, pero son bien duras las soluciones. Esto nos llama a todos a dar nuestra parte de sacrificio, a tener que recortar en lo superfluo, a tener que limitar algunos servicios, a repriorizar, a trabajar directamente con proveedores, a depurar la lista de proveedores. En fin, es una cirugía mayor, utilizando términos médicos, con amputaciones incluso, para evitar que la gangrena siga carcomiendo el sistema. Varias de esas cosas ya están pasando, no necesariamente están siendo anunciadas, porque también hay un manto de encubrimiento, de protegerse uno a los otros, pero el proceso se está dando y lo vamos a continuar hasta donde se aguante. Pero quiero hablar de eso justamente y quiero aprovechar para plantear la pregunta a ambos. La gente suele identificar esta crisis de salud con un problema de corrupción, pero los que estamos sentados acá sabemos que también se trata de un desfinanciamiento, Sí. que no pagamos la salud a la que aspiramos tener. ¿Cómo puede solventarse un problema cuando no es solo la corrupción el origen de esta crisis? Bueno, yo creo que en principio podría decirse que es simplemente desfinanciamiento, pero hay que ir más, hilar más fino, porque el señor ministro dice que coincide afortunadamente con lo que nosotros estamos planteando en nuestro pronunciamiento del día de hoy, pero también nosotros estamos pidiendo que la Contraloría General de Cuentas intervenga para verificar todo ese presupuesto que dice el Ministerio de Finanzas que cursó al Ministerio de Salud,
si efectivamente ha sido invertido utilizando los procedimientos que marca la Ley de Compras y Contrataciones. ¿Cuáles diría usted, señora Procuradora, que son los 3 problemas más graves que ve el día de hoy en el sistema de salud? Bueno, en primer lugar, yo creo que coincidimos en que es el desabastecimiento de medicamentos. Nosotros hemos... Y de insumos, señora Procuradora, sí, y de son los insumos. dos. Hemos estado haciendo monitoreos y supervisiones constantes y hemos determinado que en algunos hospitales se empezó a dar recetas a los pacientes en vista del desabastecimiento. Para que el paciente fuera a la calle a suplir su receta. Claro, y de eso ha surgido también un aprovechamiento de algunas farmacias que están en los lugares circunvecinos a los hospitales y han elevado los precios. Y son a veces insumos muy pequeños, podríamos decir que... Gasas incluso. Gasa, algodón, alcohol, guantes, lo más, podríamos decir, necesario o indispensable que debiera de tener el hospital. Ministro, ¿y por qué no hay de las cosas más indispensables? Gasa, alcohol, guantes. Bueno, aquí tiene que ver dos cosas. Yo voy a plantear algo que va a sonar muy controversial y seguramente generará un debate. Cuando se toma la decisión de garantizar la gratuidad absoluta de todos los servicios en salud, el Estado no estaba preparado para financiarlo adecuadamente. Se refiere a la decisión del 2008 cuando asume Álvaro Colón la presidencia de la República. Es correcto. Entonces, a partir de ese momento, al no tener, o sea, al correctamente decidir la gratuidad, probablemente no se garantizó los recursos y no se preparó al Estado para que una programación anual y de mediano plazo los recursos estuvieran disponibles para que esa gratuidad fuera acompañada de servicios de calidad y con insumos suficientes. ¿Y cuál es la fuente de debate entonces? Que esa gratuidad Precisamente no debe eso, existir. esa gratuidad tiene en parte el colapso financiero actual. ¿Y su propuesta Porque de además salida? no solo tenemos una demanda mayor, creciente, sino también estamos viendo cómo otros estratos sociales que antes no utilizaban los servicios de salud del ministerio, hoy están recurriendo al mismo. Entonces la demanda se multiplicó enormemente sin que el Estado tuviera la capacidad de garantizar no solo los recursos financieros, sino los humanos, los insumos, los servicios. Es triste ver cómo la infraestructura en salud no se ha modernizado en 50, 60 años. Y lo poco que se ha hecho mal o peor. Y por lo tanto no prestan el servicio que se requiere. Así que es un tema extremadamente complejo que hoy nos tiene pues en la necesidad de tomar decisiones estructurales, porque además tenemos resistencias pasivas a cambiar la situación como estamos. Y eso pues nos hace más difícil las soluciones. ¿Cuál es la solución de cara a esta causa que usted plantea, eliminar la gratuidad? No, yo no he planteado, por eso les dije, yo solo estoy identificando. Mientras persista esa decisión, tenemos que trabajar con ella y encontrarle las soluciones. Pero eso, Claudia, usted lo dijo correctamente. ¿Quiénes van a contribuir entonces a financiar un sistema absolutamente gratuito? Señores, ¿cuánto se necesitaría colocar de presupuesto en la cartera de salud para que funcione razonablemente bien, dando por descontado que desaparecería la corrupción? 12.000 millones de quetzales. 12 millardos de quetzales. Así es, eso es lo que necesitaría, que es más o menos el 3% del PIB. Hoy apenas llegamos al 1%, así difícil, ¿no? Y no siempre llega a tiempo, que es otro problema. Creo que a partir de unos 12.000 millones podríamos empezar a tratar de solucionar todo el problema. Pero la pregunta de fondo también es, ¿quién financia ese 3 o 4% del Producto Interno Bruto? ¿Usted ve a la población, al guatemalteco determinado a financiar esa gratuidad? Bueno, es que eso tiene relación también con los tributos, con la recaudación de los impuestos, y entonces nos vamos a donde sí se detectó la corrupción y en donde podríamos decir que esa modificación que se hizo al sistema tributario con la actualización tributaria no ha dado los frutos que se esperaban, sino que al contrario, ha habido falta de incentivos para que las personas paguen sus impuestos y para que haya un control de los impuestos que efectivamente se pagan. Cuando la oficina del procurador evalúa la situación que genera problemas en el Ministerio de Salud o en el sistema hospitalario, ¿toma en cuenta el papel de los sindicatos del Ministerio de Salud y
y, por ejemplo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, o eso no lo evalúan? No lo hemos evaluado, pero sí salta a la vista que ahí hay una fuga del presupuesto del Ministerio de Salud, porque el pacto colectivo ha excedido las capacidades presupuestarias, según lo que se sabe. Es decir, cuando se aprueba un pacto colectivo debe ser de acuerdo al presupuesto, no ir más allá del presupuesto y también de las prioridades que se tienen para prestar el servicio. Mariano, de aquí a un mes, ¿qué se puede esperar en el sistema de salud pública? ¿Vamos a tener las consultas externas funcionando apropiadamente? ¿Vamos a tener los hospitales abastecidos? ¿O en realidad es iluso pensar que eso puede ocurrir en un mes? Tendríamos las consultas externas abiertas, prestando sus servicios con las limitaciones. Habría un abastecimiento no óptimo, pero no en la crisis que actualmente estamos. Al final vamos a trabajar, digamos, con los mínimos, que es lo que nos da tiempo de poder hacer, porque los cambios a un sistema de compras y contrataciones en el sector salud totalmente colapsado no se resuelven en días. Ahí tenemos que recurrir al Congreso, tenemos que recurrir a otras instancias que en este momento no podemos tomarlas como instrumentos de apoyo a lo que se tiene que hacer. Recordar de que seguimos siendo parte de un gobierno de transición, y aun cuando seamos de transición estamos haciendo cosas estructurales, pero también tenemos que pensar de que para algunas cosas se requiere mucho más. Has mencionado el tema del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ya estamos muy cerca de reiniciar la ruta de negociación y diálogo. Cuando digo tan cerca es cosa de horas. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación ha planteado algunas lesividades del mismo. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cuál va a ser el resultado de las decisiones judiciales? Los dictámenes de finanzas, economía, contraloría, ONSEC, en relación a la petición que ha hecho los sindicatos. ¿Vamos a poder iniciar la negociación sin esos dictámenes, o tenemos que esperar los dictámenes para iniciar la negociación? Cosa que por los mensajes recibidos incluso hoy por los sindicatos no quieren esperar esos dictámenes. En pocas palabras, a punto de caminar en terreno minado, señor ministro. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Dice usted, ha asumido una administración prácticamente de transición, pero de poderle recomendar a su sucesor o de ser usted confirmado como ministro de Salud en el gobierno de Jimmy Morales, ¿cuál sería esa decisión inmediata o esas 3 decisiones que en el cortísimo plazo debiera tomar para salvar a los hospitales públicos de esta crisis? Probablemente lo más importante en este momento es recuperar la rectoría del Ministerio sobre el sistema de salud, algo que fue torpedeado y agujereado en los últimos años. ¿En beneficio de quién? ¿Quién ha cobrado la rectoría? Diferentes, yo diría que diferentes. En algunos sistemas en los proveedores, en otros algún tipo de profesionales, en otro el sector laboral. O sea, cada quien ya formó su parcela. Su parcela, ese es el término correcto. Y entonces, aunque en el papel se dice que es el ministerio, el rector no lo es, eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto, hay demasiadas gavetas cerradas o imposibles de abrir y por lo tanto no se pueden resolver. Yo creo que sería lo primero. Segundo, es darle todo el apoyo para la limpieza de la casa, para continuar la limpieza de la casa. Y tercero, trabajar conjuntamente con el sector financiero del país, me refiero al público, ¿no? Para que rehagamos correctamente los presupuestos, se le otorguen los presupuestos donde se necesitan y no donde en otros lugares se ubican. Les doy un ejemplo. El Roosevelt tenía al inicio del año 278 millones para operar en todo el año. Por números generales, consideramos que necesita 600 millones para operar el Roosevelt. 50 millones de quetzales al mes. 50 millones de quetzales. Hoy estamos apenas pudiéndoles proveer alrededor de 28 millones mensuales. Tiene un presupuesto vigente de 400. Entonces, ya solo con esos números muy generales se pueden dar cuenta que los presupuestos están mal hechos. Y si las unidades ejecutoras no saben planificar, no saben programar, no saben comprar, no saben de logística, entonces los resultados son los que tenemos. Pero esos 28 millones de quetzales, ¿están apropiadamente aprovechados? ¿No hay margen
para que la corrupción se coma parte de ese presupuesto. Eso es lo que yo decía, con su incapacidad de hacer una planificación financiera adecuada, saber comprar, saber tener los sistemas de logística, resguardar bien, gastar donde es realmente necesario. Eso es bien complejo, ¿no? Y por lo tanto, pues lo mencioné el Rude, pero el San Juan es similar, o los otros 42 hospitales del país. Es que tampoco se nos olvide que el sistema de hospitales es de 44, no solo los 2 de referencia, y nosotros tenemos situaciones similares. ¿Qué es lo que está pasando? Si no atiendo bien Nevaj, no atiendo Huehuetenango, La Tinta, Sayaché, Poptún, Melchor de Mencos, esas personas que no son bien atendidas ahí, se vienen al San Juan o al Roosevelt, acrecentando el problema de estos 2 hospitales de referencia. Es cierto, tenemos una red integrada de servicios de salud donde a través de la tecnología, por ejemplo, Retabuleo dice, no puedo atender a este paciente, pero tal vez San Marcos me dice, mándamelo a San Marcos que allí te lo puedo atender. ¿Cuál es el costo de trasladar ese paciente de Retabuleo a San Marcos? No solo el costo financiero del traslado, sino el de oportunidad. Y cosas de esa naturaleza no pueden estar sucediendo, pero son lo que en realidad pasa. Pues el sistema tiene pacientes que no pueden ser atendidos en Poptún y dice el Progreso, mándamelo al Progreso porque en el Progreso lo puedo atender. ¿Cuántas horas de transporte, el riesgo significa atender a ese paciente? Y estamos hablando de todas las edades. Hoy no podemos enviar neonatales al Roosevelt porque el Roosevelt ya está colapsado, subsaturado. Entonces tenemos que buscar otro hospital donde los pueda recibir. Pero también estoy tentada de preguntar, aparte de levantar este comunicado y estas acciones a seguir, ¿qué otras acciones planifica la Oficina del Procurador de Derechos Humanos seguir para no solo monitorear esta crisis, sino contribuir a su salida? Claro, es muy difícil encontrar la salida, ya lo ha dicho el señor ministro, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho recomendaciones para una mejor planificación en las compras, porque también se desabastece cuando solamente se compra en un sentido, un tipo de medicamento. Y si ese medicamento se termina, se compra otro medicamento. Y en el caso de los antibióticos ha sido señalado por los médicos que el cuerpo se va volviendo resistente a determinados antibióticos cuando se cambia el antibiótico. Entonces esa compra es inefectiva, es sin planificación. Lo hemos recomendado también hacer una mejor planificación y de aquí en adelante también lo estamos planteando aquí en el comunicado de que intervenga la Contraloría para verificar efectivamente cómo se ha gastado ese dinero que el Ministerio de Finanzas dice que prácticamente una investigación sobre el uso de los recursos. Claro, y lo estamos diciendo también que lo haga el Ministerio Público. Una investigación, por ejemplo, en esas farmacias cercanas a los hospitales que encarecen el producto. Lo estamos haciendo, precisamente el monitoreo se ha hecho constantemente y hoy en la mañana me rendían un informe en donde decía que algunas medicinas que, por ejemplo, costaban 10 quetzales, las estaban vendiendo a 15 quetzales. Mariano, ¿cuánto dinero se le va a quedar debiendo a los proveedores al cerrar el año 2015? El comunicado de la Oficina del Procurador habla de un volumen enorme, de una deuda sin precedentes para los proveedores. Bueno, el corte de hoy en la mañana de deudas a los proveedores es el de alrededor de 532 millones de quetzales. Alguna de estas sí se va a poder pagar, o sea, toda la intención es encontrar una solución para esos 532 millones, ya sea registrando correctamente la deuda, ya sea pagando, ya sea bloqueando, ya sea depurando. Tenemos el caso de Sabia Pharma en este momento, ¿no? Sabia Pharma colapsa hoy como empresa, deja de ser proveedor. Y entonces podemos hacer como que un corte y decir eso no se va a pagar porque ya no va a existir el proveedor como tal. Entonces ahí reducimos tal vez unos 100 millones, por dar un ejemplo. Así que es un conjunto de cosas. La aspiración que tendría es dejarlo a la mitad, tratando de pagar lo más antiguo primero. Porque lo que no se pague se tendrá que asumir el año entrante, en el 2016. Eso es correcto, contra el presupuesto 2016. Claro. O sea,
aun cuando le Es apruebe... acarrear el déficit. Es acarrear. Yo creo que no podemos ser tan irresponsables de dejarle una situación así de complicada al nuevo gobierno. Por el contrario, tenemos que hacer lo que debamos para que ellos tengan un punto de partida mucho mejor al que tenemos en este momento. Una pregunta, ¿vamos a conocer el listado de esas farmacias que han encarecido Sí. los medicamentos? Sí, se puede conocer. En cuanto tengamos la lista ya definitiva, la podemos trasladar para conocimiento de ustedes, pero yo quisiera agregar, entre lo que usted me preguntaba anteriormente, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, nosotros empezamos hace alrededor de mes y medio planteando un curso en queja a la Corte de Constitucionalidad porque se planteó un amparo por el procurador Morales en la administración anterior, en donde se obligaba al ministerio que resolviera esta crisis. Entonces interpusimos este recurso en queja, que puede ser también una base para que el ministerio pueda exigir un mayor presupuesto. Y planteamos, por otro lado, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los pacientes del Hospital San Juan de Dios, como un ejemplo de todo lo que pasa en el sistema. Por otro lado, también planteamos ante el relator de Naciones Unidas por el derecho a la salud que se ponga en autos y que conozca la situación que está pasando para dar recomendaciones oportunas de lo que debe hacer el Estado de Guatemala en el derecho al acceso a la salud. Muchas gracias, procuradora. Señores, a ver, ministro, cierre Solo usted una esta última. conversación. Yo no quisiera que quedara la impresión de que solo con dinero se resuelve el problema del sistema de salud. Bueno, usted ya dijo que tiene que haber una administración más O sea, capaz. si bien es cierto, el sistema requiere más dinero, a como están las cosas, más dinero es tirarlo a un barril sin fondo. Sin mayor control, sin mayor control de gasto de calidad, sin que efectivamente el servicio vaya a estar garantizado. Así que es cierto, necesitamos más dinero, pero el dinero no va a ser la única solución. Aquí tenemos que entrarle a revertir la pirámide, empezar a atender lo fundamental que todos nos dicen que es el nivel primario, o sea, allá en las comunidades, prevenir enfermedades y todo para evitar que el sistema hospitalario se recargue. Exactamente. Señor ministro, señora procuradora adjunta, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos ahora con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está discutiendo en redes sociales sobre el sistema hospitalario nacional. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto, muchos, por cierto. El doctor Zavala nos plantea: complicada la salud pública, debe de mejorar por el bien de los más desposeídos que no tienen IX ni seguros, es lo que dice el doctor Zavala. Pero aunque duela, alguien tiene que agarrar las riendas, limpiar la casa y contrarrestar la corrupción. Ahorrar en seguros privados y que la salud sea privada, como en Corea del Sur, y no el gobierno, es lo que nos plantean también. Robin, el sistema de salud podría aprender de países que son más exitosos en ese tema, como Singapur, Francia o el Reino Unido. El exministro de Salud Pública, Ludwig Ovalle, nos plantea: el nivel preventivo fue casi anulado, no acciones contra el dengue y otras, falta de vacunas, etcétera, es lo que nos dice el exministro Ovalle. ¿Por qué si faltan médicos, por qué destituyeron las plazas de residentes en pediatría? Es lo que nos plantean. Y Ana, los recursos para financiar la gratuidad simple y llanamente se los robaron. Parte de los mensajes que tenemos esta noche será también nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Por favor, continúe con nosotros. Antes habrá una segunda entrevista junto con Juan Luis y Claudia, acá a las 8:45.